después a mí, un segundito, otra vez. Aragón TV con el cine aragonés. Bienvenidos, bienvenidas al Teatro Marín de Teruel, a la 13ª edición de los Premios Simón del Cine Aragonés. Sepan aquellos que no estén al corriente que el maravillas al que estoy cantando es el cine de la gente turolense que ilumina la calle San Miguel. Abrió sus puertas en los años 80 con una comedia de Jacques Tati, aunque daría mucho por venir, como arrasar en la misma Tierra Media, villanos en Cinemascope. Y un superhéroe con capa va vestido de azul, sobrevolaba el Dorico cuando apagaban la luz. Fue el salón de actos de un colegio antes de que el cine empezara a andar. Cambió por palomitas y silencio todo aquel bullicio escolar. Desde el principio hasta don Nacho Navarro, nuestro paisano de Montalbán, buscando siempre qué programar para satisfacer al paladar más selecto. Allí medio Teruel ha estado para reír o llorar o aplaudir con frenesí, cuando en su pantalla encendida aparecía Brad Pitt. Muy buenas noches a todos. ¿Qué haces ahora? No. Perdón, Luis, había entendido Luis, perdón, luego, perdón. En estos años en Teruel suceden cosas a las que nadie encuentra explicación. El vigilante de un banco asegura que un transatlántico atravesó el hall, mientras en proa una pareja gritaba que eran los reyes a nivel mundial, poniendo rumbo hacia la catedral, esquivando a un juguetón hombre araña. Así,
Que no se extrañe, amigo, que no, si esperando el autobús le pide la hora a Buñuel. La culpa la tiene el cine, El único de Teruel. Es por culpa del cine el único. de Teruel. Con todos ustedes, Luis La Rodera, conductor de la gala. Un fortísimo aplauso, por favor, para el colectivo Eliá de Teruel y la voz privilegiada de Salomé Abril. Un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, a todas, a los quienes están aquí, autoridades, por supuesto, por acompañarnos en esta tarde tan especial, la gran fiesta del cine aragonés. Un saludo también enorme para todos aquellos y aquellas que nos sintonizan a través de la señal de Aragón TV. Gracias también por celebrar el cine con nosotros. Hoy es, la fiesta grande de nuestro cine. De hecho, para demostrarlo, de verdad, los premios de este año, para que veáis la importancia de un premio Simón, irá acompañado con un aguacate y medio litro de aceite del Bajo Aragón. Que parece una tontería, pero además le vamos a poner 100 gramitos de pistacho que se está poniendo también por las nubes. Que alguno podrá decir, pero bueno, este año la Academia se ha vuelto loca, esto parecen Los Feroz. No, si esto fueran Los Feroz, solo repartiríamos vino. Así que esto que quede claro, que estos son los premios Simón y es la fiesta del cine aragonés. Bienvenidos y bienvenidas a la gala más sostenible de todas. Sí, porque nosotros lo que vamos a hacer es poner nuestro granito de arena al cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues desde el inicio, cuando se presentaron las nominaciones. Todas las nominaciones este año no iban en forma de papel, no se tiró de impresora ni de plástico, no. Eran deliciosas galletas comestibles que evidentemente creo que a estas alturas no queda ninguna nominación todavía, ya no queda ninguna. Al menos de las que se entregaron ese día. La alfombra roja que habéis pisado, que sepáis que se va a reciclar. Y diréis, ¿de qué manera? Pues va a servir de aislante en los campamentos en zonas de conflicto. Incluso la pancarta de lo que luce el estandarte de estos premios Simón de esta 13ª edición también va a ser reciclada. Es decir, que vamos a poner absolutamente todo de nuestra parte. ¿Cómo van los nervios, compañeros? ¿Compañeras? ¿Bien? Claro, a estas alturas no se sabe el palmarés, solamente el notario, el equipo de notario, nuestra presidenta. Un siervo, un esclavo. Un aplauso y los mejores deseos para esta nueva andadura. Que vaya bonito, que vaya todo muy bonito en la Academia, porque eso significará que va bonito para el cine aragonés, sin duda alguna. Bueno, pues como decía yo, los nervios. Suerte a todos, suerte a todas. En las galas de premios últimamente se estila mucho el dedicar un tiempo a solicitar, rogar, llamadlo como queráis, que los discursos sean ajustados. Históricamente nadie se ha quejado jamás de un agradecimiento breve, eso que conste. ¿Vale? La síntesis es la prima hermana de la inteligencia, ¿vale? Lo cual ahora mismo podréis estar escuchándome y decir, pero entonces, si gano, ¿no lo puedo agradecer? Pues hombre, tampoco es eso. Lo que queremos decir, entre calvo y dos pelucas, pues hay un término medio. Y vosotros y vosotras sabéis perfectamente que el ritmo es esencial. Así que, evidentemente, es un día de celebración. Os invitamos a que lo celebréis aquí, pero eso, teniendo en cuenta que esto no deja de ser una ceremonia, una gala que además está siendo televisada, con lo que el ritmo es muy importante. De hecho, no tiene ningún sentido que yo solicite vuestra brevedad y me alargue innecesariamente en este escenario, con lo que, Olga, ¿empezamos? Empezamos. Vamos a recibir en el escenario a Carmen Gutiérrez, miembro del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón, y Jesús Marco Murillo, anterior presidente de la Academia de Cine Aragonés. Carmen, Jesús, bienvenidos. Vamos allá. ¡Suerte a todos! Hola, buenas noches. Y los nominados a Mejor Guión son... ¿Y los del Chispas también? Víctor Izquierdo, Juan López de la Osa, Mario López, Jorge Dantart y Marina Parés por El Nuevo Barrio. Ahí vas. Hola. ¿Pero a quién se le ocurre echar el 3 de oro? Si tú analizas... José Alberto Andrés Lacasta por Manolo Cabezabón.
te voy a cambiar. ¿Cuál es tu patología? ¿Qué te dicen que tienes? Pues una esquizofrenia de psicótico maníaco depresiva. El tiempo que pasé preso en la cárcel de Mallorca fue muy... El olvido del mar, de Mireia Presqueta. De zozobras, sobresaltos continuos. Plantas, pero a veces pueden parecer una eternidad. Luis La Rodera por El peor oficio del mundo. Si al menos pusieran hilo musical. Y lloro en cualquier rincón, recordando nuestro amor. ¿Te has dado cuenta, Carmen, que solo nos falta uno de amarillo y otro de azul para ser Parchís? Ya te digo. Muchas gracias, Teruel, por ser también una ciudad de cine, aparte de la ciudad del amor. Gracias, Teruel. Y el premio al mejor Simón, a mejor guión, es para Víctor Izquierdo, Juan López de la Osa y Mario López por El Nuevo Barrio. Muchas gracias a la Academia. Yo quiero compartirlo con el resto de nominados, sobre todo con el equipo del corto, del Nuevo Barrio, con los otros dos guionistas que no están hoy aquí y sobre todo con Mario y con Víctor. Y nada, simplemente por ser breve, por la parte más personal se lo quiero dedicar a mis abuelos, que son parte responsable en mi amor al cine. Y bueno, un abrazo muy fuerte a todos los que os alegráis de verme y vernos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a la ACA. Se lo quiero dedicar a toda la gente que tiene problemas para conseguir una vivienda, porque este corto habla mucho de eso, de cómo cambian los barrios, y en especial a mis padres que han colaborado en el proyecto, a mi hermano que me acompaña en todas mis locuras y a mi pareja que también en otras cuantas locuras. Muchas gracias. En primer lugar, decir que es un poco raro porque ninguno de los tres somos guionistas. Entonces, bueno, gracias doblemente a la ACA, pero bueno, yo creo que a veces se escribe desde lo que uno lleva dentro y que a veces esa verdad tiene el mismo peso, ¿no? que cualquier otra idea que se lleve a cabo. Y nada, que el guión, como comentaba Mario, al final habla de la tercera edad, de cómo en ese último tercio de la vida las cosas se complican y que nada, que intentemos sacar siempre un ratito para sentarnos con nuestros mayores, escuchar sus inquietudes, escuchar cómo se sienten, porque es de las personas que más se aprende. Y se lo quiero dedicar a mis padres que están hoy aquí, que bueno, uno nunca sabe cuándo va a volver a subir a recoger un premio, y si estoy aquí es por vosotros. Muchas gracias. Y los nominados a mejor montaje son... Víctor Izquierdo por El Nuevo Barrio. ¿Con qué noble oficio quiere Germán Roda por El peor oficio del mundo. Pues yo quiero trabajar en una funeraria, profesor. En aquel momento, prácticamente... Marisa Fleta por El olvido del mar. Estableció rápidamente relaciones muy estrechas con los grandes oceanógrafos de su época. Germán Roda por De Lorca a Lorca. Después de un montón de vueltas por los caminos, con el remolque hemos llegado a Madrid. Y en principio, claro, Madrid impresiona un poquito llegar a este lugar. Y el premio es para Víctor Izquierdo Alcaraz por El Nuevo Barrio.
Esto es muy raro. Voy a aprovechar para hacer una pequeña reivindicación que aquí, bueno, en Aragón a veces somos un poco recelosos de los éxitos ajenos, y yo creo que como buenos compañeros y buena nobleza baturra que tenemos, tendríamos que reivindicar más el celebrar los éxitos de compañeros y compañeros de profesión, que un rider llegue a Cannes, que una maternal llegue al Festival San Sebastián, o que cientos de miles de personas estén viendo la Estrella Azul. Yo creo que es algo para celebrar. Muchas gracias. Con todos ustedes, el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, y la maquilladora Irene Tudela. Hola, buenas noches a todos. Las nominadas para el mejor maquillaje y peluquería son... Mira, vamos a hacer una cosa. Ana Brunet por El Nuevo Barrio. Las lentejas del jueves, ¿qué te parece? Bien. Pero los amigos son los amigos. Claro que sí. Chao. Ana Brunet por El Peor Oficio del Mundo. ¡Ay, que se ha ido! Hola, Silvia. Ana Brunet por Rutinas. Es muy bonito. Una hamburguesa con queso, una chispa y una caña. ¿Su nombre, por favor? Carmen Gabás por Luz de Septiembre. Cucut. Què prefereixes, butxaca dreta o esquerra? Esquerra, sempre. Pues no tinc res. Però a la dreta tinc això. Buenas tardes. Y el premio Simón 2024, Mejor Maquillaje y Peluquería, es para Carmen Gabás, por Luz de Septiembre. Traigo escrito, si consigo ver. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este premio. Lo quiero compartir con todo el equipo de la película. Loli, sin ti todo esto no sería posible. Gracias. Y quiero dedicárselo a mis 3 hijas, Country, que estás por ahí, papá, mamá y a mi hermano. Gracias por todo. Ya se me olvidaba cuál era el premio que tenía que dar. Bueno, van a ver ahora los nominados al premio a mejores efectos especiales. Ana Revilla e Ignacio Lacosta por El Olvido del Mar. Sergio Duce por Las cerezas del exilio, historias de talento desterrado. Experiencias tan dolorosas que uno desea que no vuelvan a ocurrir, y sin embargo analizas la historia de la humanidad y solo es una historia de exilios y de destierros constantes, ¿no? El hermano del emir Roberto Torrado por Cutanda, la batalla olvidada. La recuperación de Saracusta por el rey cristiano hace que el emir Ali quiera inmediatamente recuperar la ciudad blanca. No podía permitirse perder la capital taifa del Valle del Ebro. Diego Martín por Manolo Cabezabolo. Me da igual, no pienso cambiar. Mi valle, mi caballo.
Y el premio Simón 2024 a mejor efectos especiales y visuales es para Sergio Duce. Como no acostumbro a estar en un escenario muchas veces, mi primer pensamiento es para Laura Gómez La Cueva, porque por muchos meses que pasen te vamos a seguir queriendo siempre. Tengo que dar las gracias a todos los compañeros, a los amigos de profesión, a todos los miembros de la ACA, que ha considerado que mi trabajo era merecedor de este premio, pero yo que siempre he creído que en los premios hay un enorme factor de suerte por encima de otras cosas, me siento en la obligación moral de compartirlo con todos mis compañeros de nominación, porque hoy estoy aquí, pero cualquiera de vuestros trabajos será merecedor sin duda de estar aquí ahora mismo. Por extensión, dado que esto es un premio técnico, me gustaría acordarme de todas esas personas que están aquí haciendo que esta gala sea posible, porque detrás de todo lo que vemos, nada de esto sería posible sin ellos, porque yo también soy un técnico y me siento muy representado. Por supuesto, hacer extensible a toda la dirección de la Academia del Cine Aragonés por el trabajo que hacéis de dignificar el sector y por darnos esta visibilidad. Voy a compartirlo, voy a dedicárselo a mi compañera de viaje, porque desde fuera nuestra profesión se ve muy bonita, hacemos galas maravillosas como esta, hacemos películas geniales, pero detrás hay mucho esfuerzo y no siempre se entiende muy bien lo que hacemos. Yo tengo la suerte, Elena, de tenerte cerca, entiendes mi profesión, no solo la entiendes, sino que haces que no me vuelva loco de remate. Así que gracias. Y no me puedo bajar de este escenario sin hablar del motivo del por qué estoy aquí. Si hoy estoy aquí es precisamente por Vicky Calavia, directora del documental Las cerezas del exilio, historias de talento desterrado. Gracias, Vicky, por confiar siempre en mí, por creer desde un inicio. Son ya muchos años de colaboraciones y te voy a estar agradecido siempre. Además, también me gustaría reivindicar una faceta de Vicky, que es la de recuperar tantas historias que probablemente habrían caído en el olvido si no fuera por realizadores, realizadoras valientes que se atreven a rescatar del olvido a todas esas figuras indispensables. Todos los que estamos aquí somos la memoria de nuestra historia y muchas veces una sociedad sin esa memoria no estaría abocada al fracaso absoluto. Por eso quiero reivindicar ese papel para todos los investigadores de la historia. Y ya me despido. Muchas gracias a todos. Gracias, Teruel, y viva el cine aragonés. Hey, filmmaker, do you know the location for your next production? Do you know Aragon? Do you know a kingdom of colors and textures? An authentic, safe, and extremely film-friendly land.
All you need is Aragon. Con todos ustedes, el director José Ángel Delgado, primer presidente de la Academia del Cine Aragonés, y Arantxa Ezquerro, diseñadora de vestuario. Hola, buenas noches. Y vamos con la mejor dirección artística. José Alberto Andrés Lacasta y Leonor Villaluenga por Manolo Cabezabolo. Por mi forma de vestir, no dejan de hablar de mí. Armarse con cotas de malla. Luis Sorando por Cutanda, la batalla olvidada. Justa acaba de comenzar. Es hora de reunirse con el batallador. Con este llamamiento, no es... Almudena Gotor por El Nuevo Barrio. Raúl Navarro por El Olvido del Mar. Y el Premio Simón 2024 a Mejor Dirección Artística es para Almudena Gotor por El Nuevo Barrio. Muchas gracias a la Academia, lo primero, luego a Víctor por contar conmigo, a Mario, que hace más de 4 años me dijo que contaríamos esta historia juntos, y a todas las personas que me ayudaron en arte, pues a Lara, que sabe mucho de guiñote, a Raquel, a Ana y a David, y a todo el equipo, que fue como rodar en familia, y gracias. Y vamos ahora al mejor diseño de vestuario. Ana San Agustín por El Nuevo Barrio. ¡Ipa! ¡Dale! Rebeca, niño, sácate una de langostino. En nuestro servicio de gama media se podrá... Ana San Agustín por El Peor Oficio del Mundo. De calidad superior, con acabados cuidados al detalle y con un interior acolchado ideal para evitar dolores de espalda. Anabel Bonsón y Nuria Sesé por Luz de Septiembre. Pepi Sánchez por La Fuga. Ponle algo de pastores. Pero bueno, ¿cómo habéis conseguido entrar aquí sin vergüenza? Y el mejor diseño de vestuario, el Premio Simón, es para Anabel Bonsón y Nuria Sensé por La Luz de Septiembre. Muchas gracias a la Academia por este premio, en primer lugar. En segundo lugar, muchísimas gracias a Lola, la directora de Luz de Septiembre, por su arrojo, por su valentía, porque sin ella no estaríamos aquí, porque hacer una película no es nada fácil. Y en tercer lugar, muchas gracias, y dedico un poco yo este premio a los perdedores de la guerra civil, ¿no? A todos los republicanos. Nuestra película habla de 3 personajes que quieren cruzar la frontera en el año 39, y os la recomiendo. Muchas gracias. Y por el fin de todas las guerras y el genocidio en Palestina. Ya pues. Vale. Sí, sí. A la compañera. Simplemente agradecer
Una película es una cosa muy complicada y es un trabajo cooperativo, o sea que ha colaborado muchísima gente en el vestuario. Todo el mundo ha abierto armarios y ha ofrecido todo lo que tenía en casa, entonces este premio es para todos. Se está procediendo a realizar la fotografía recordatorio de esta categoría. Aunque los aplausos no aparecerán en la misma, se agradecen en este instante. Gracias. Enhorabuena, muchas felicidades. En este último año hemos despedido a 2 miembros de la familia del cine aragonés. Su recuerdo como su legado son eternos. Sirvan estas imágenes como sentido homenaje en la noche de hoy. Con nosotros, sin duda. Hablamos al principio, y yo hacía referencia ahora al término familia, y en realidad yo creo que se corresponde con la sensación de formar parte del movimiento cinematográfico en esta tierra. Aragón es una tierra de cine, y además es un eslogan que si tú rascas lo que encuentras detrás de ello, es una realidad que se ha ido prolongando con el paso de los tiempos. Hemos empezado esta bienvenida recordando algunos de los nombres ilustres que son los cimientos de este Aragón cinematográfico. Ese Chomón, ese Buñuel, Rey, Borau, Saura, son tantos y tantos, Pomarón, Duce, es que tenemos un montón de gente que ha sido pionera en el mundo del cine en esta tierra. Pero esa tradición no se ha quedado estancada en el tiempo. Ha habido una progresión y se van sumando nuevos apellidos ilustres a esa lista de cineastas que son referentes para los que vivimos en esta tierra. Se añaden en los últimos años apellidos como La Mata, como Roda, como Staregui, como Urresti, como Palomero, como Ortiz, como Macipe, como Aragüés. Sí, amigos, amigas, tenemos que sentirnos orgullosos del cine que hacemos en esta tierra. Buen ejemplo es la calidad, la excelente calidad de los trabajos que compiten este año en estos premios Simón. Pero atentos y atentas, porque si este año el nivel es alto, os puedo asegurar que los que van a competir al año que viene han aceptado la apuesta y van a subir el nivel. Esto que vais a ver ahora es un adelanto de algunos de los títulos, largometrajes y cortometrajes que serán protagonistas por méritos propios en los premios Simón del 2025. Denominación de origen, Aragón.
Recibimos en el escenario a Héctor Oliva, director del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad San Jorge, y la actriz turolense Raquel Vicente. Hola. Hola. Vamos a ver a los nominados al mejor sonido. Me da la clave del juicio. Daniel Horta por El peor oficio del mundo. Es un entierro. Y dice, todo junto y en minúsculas. Cuando pienso en la buena vida que tuvo desde que... Néstor Rubio y Pablo Lizarraga por El nuevo barrio. Al bollo. Y el muerto al hoyo. La pensión no te llega a fin de mes. Le ofrecemos una renta vitalicia. Vende y disfruta. Vende y empieza a vivir. Álvaro Pérez por Cutanda, la batalla olvidada. Irene Solanas por Encerrados en las Cortes. ¡Lo hemos conseguido! ¡Encierro en las Cortes! ¡Encierro en las Cortes! Y el premio a mejor sonido es para Álvaro Pérez por Cutanda, la batalla olvidada. Buenas noches. Quería agradecer a los académicos, a las autoridades por esta gala y por esta organización tan exquisita. También quería agradecer a Roberto, que me llamó para hacer el sonido directo del documental de la batalla de Cutanda, y fue un reto porque el hecho de utilizar sonidos captados en el mismo set de rodaje, pues funcionaba mucho mejor que utilizar sonidos de librería. Vale. Entonces también quería dedicarle a mis padres, que siempre me han apoyado, y también quería dedicarle a toda la gente que me ha acompañado en tantos años de carrera y que siempre me ha servido para aprender y para mejorar un poquito más. Bien, muchas gracias. Y las nominadas y nominados a mejor dirección de producción son... Sobre los problemas derivados de la... Ana Esteban por El olvido del mar. De temas que en aquel momento prácticamente él y unos pocos tenían en la cabeza, pero nadie más. José Alberto Andrés Lacasta por Manolo Cabezabolo. Yo creo que no hay que pensar después de la muerte, ¿qué habrá? Joshua Escribano por El nuevo barrio. Son bonitas, las brujas son bonitas, a mí me encanta. Judith Prat por Decían que era bruja. Y los duendes y los seres de fantasía. A mí me gusta contar cuentos, me dejan seguir jugando, inventando. Y
el Premio Simón 2024 a Mejor Dirección de Producción es para Ana Esteban Cabrera por El olvido del mar. Muchísimas gracias por este premio. Pues sí que estoy aquí en la producción también de la gala con el bolso que no siempre me acompaña. Y bueno, pues que estoy encantada, muy contenta y no sé, el cine y el teatro para mí es una de las cosas más importantes en mi vida y mi pasión y el poder conseguir estar conectada también con un público como es en este caso ustedes, vosotros, y que surja ese cariño, ¿no? Y ese amor y esa, no sé, pues que parece un poco mentira, pero bueno, pues que el mundo sea un poco mejor. Aunque sea durante un instante, ¿no? Que mantengamos la ilusión, la esperanza y el cariño. Así que bueno, pues sobre todo pues quiero agradecer este premio al Se olvido del mar, a Odón de Buen, a mis compañeros y, como no, a Mireia Brisqueta, que fue la creadora e instigadora de esta historia y que siempre logra proyectos maravillosos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Con todos ustedes, el músico y compositor de bandas sonoras Juanjo Javierre y David Chapín, codirector de los Premios de la Música Aragonesa. Hola, ¿qué tal? Nada, simplemente desde los Premios de la Música Aragonesa agradecer a Teruel esta acogida que le estáis dando a la Gala del Cine y nuestra enhorabuena por esta 13ª edición a la Academia y a todo el cine aragonés. Me vais a permitir que le dé un abrazo muy fuerte a Nacho del Maravillas, con el que he pasado momentos muy emotivos. Y los nominados a la mejor, al Premio Simón a la Mejor Banda Sonora son Manuel Méndez Lozano por Manolo Cabezabolo. Nos dicen que somos pasotas. Max Malón por Moving Cities Zaragoza Contemporánea. Jesús Aparicio por Rutinas. Sergio Lasuen por Entre el agua y la tierra. Buena suerte a todos, enhorabuena a los nominados. Y el Premio Simón 2024 a Mejor Banda Sonora Original es para Manuel Méndez Lozano por Manolo Cabezabolo. Muchas gracias. Está claro que no soy Manolo Cabezabolo, pero me gustaría serlo. Lo cierto es que después de 4 años trabajando me gustaría serlo. Nada, en su nombre decir que muchas gracias a todos sus seguidores y a nuestra productora Ducardelín Studio por haber permitido sacar este documental adelante, contar su vida, su peripecia y su desarrollo artístico. También quiero hacer extensiva el agradecimiento a 2 personas que también han colaborado y han participado muy activamente en la banda sonora, que son Nayeli Barrola y Marina Barredo, que no están nominados porque son de Bilbao, pero han trabajado mucho y a los que tanto nosotros como Manolo Cabezabolo les manda un abrazo y un beso muy fuerte porque han levantado la película y han hecho maravillas con esta película. Muchas gracias.
Recibimos en el escenario a Pimpi López Juderías, director del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel, y Adriana Oliveros, presidenta del Clúster Audiovisual de Aragón. Qué noche, cómo está el audiovisual aragonés, qué orgullo. Y ahora sí, los nominados a la mejor dirección de fotografía son... Bueno. Mario López por El Nuevo Barrio. ¿Pero qué vamos a repartir, Benito? Si solo somos 3. Qué mala suerte hemos tenido, ¿eh? Adrián Barcelona por El Peor Oficio del Mundo. El sentimiento. ¿Perdone? Ya sabía yo que no me estabais diciendo la verdad, pero si es que yo no estoy bien, yo no estoy bien. Por favor, cálmate, Alberto. A ver, doctor, ¿hay algo que no nos haya dicho? Porque veníamos por un simple mareo de mi marido. Sí, bueno, sí, y es así, y es así. ¿Qué hace aquí? Antonio Baldovín por La Danza en Zaragoza. Antonio Baldovín por Moving Cities Zaragoza Contemporánea. Buenas noches. Gracias a la ACA por traer los premios Simón a nuestra casa Teruel. Y el premio a la mejor dirección de fotografía 2024 es para Mario López por El Nuevo Barrio. Muchas gracias a todos. Este premio es muy especial por varias razones. Una de ellas es que el protagonista es mi padre, entonces iluminar a mi padre ha sido algo muy fuerte, con muchas sensaciones. Y esto también estoy en producción y en guión y en este proyecto porque quería rodar con mi padre y lo he conseguido, y encima premio a fotografía, que ha sido una pasada disfrutar ese rodaje. Y luego es muy especial también porque estaban dos familias en este proyecto. Estaba mi familia política y mi madre, mi padre, mi hermano, mi pareja, y estaba mi familia de Zaragoza, que toca agradecer a Ale Rodrigo ese último show que hizo que conociera a un montón de gente con la que he seguido trabajando y en este proyecto han estado ahí. Así que a todos los que han estado en este proyecto, muchas gracias. Con todos ustedes, María José Moreno, presidenta de la Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés. Buenas noches y bienvenidos a las autoridades que nos acompañan, entre las que se encuentran la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, la alcaldesa de la ciudad de Teruel y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel. Gracias infinitas a nuestros patrocinadores y colaboradores que han hecho posible esta fiesta del cine en Teruel. Y muy buenas noches a todos. Amigos, nominados, académicos, cineastas, cinéfilos, patrocinadores y colaboradores. Recuerdo que en el año 80 o 81, Isasi Sasmendi estaba preparando El aire de un crimen. Le acompañé a ver posibles localizaciones en Teruel, paisajes que ambos sabíamos que eran los de la película. Estuvimos 2 días en Cantavieja, Beceite, Calaceite, en los que él estaba encontrando todo lo que necesitaba. El tercer día llegamos a Puerto Mingalvo.
Retira la mirada de ese maravilloso paisaje, me mira y me pregunta, ¿a cuántas horas estoy de una bombilla? Le dije, vámonos. Y nos fuimos. Es verdad que han pasado 40 años, pero Teruel en este momento es un plató que todos quieren utilizar. Enhorabuena, Teruel. Estos son nuestros primeros Simón, y como a él también nos tentó el demonio de la comodidad, en este caso para hacerlos en Zaragoza. Pero somos una academia aragonesa y Teruel no había tenido su fiesta. Así que asumimos el riesgo de nuestra inexperiencia y estamos felices de no haber sucumbido a la tentación. Ha sido un tiempo inolvidable y hemos aprendido mucho. Hace 10 meses y medio que esta nueva Junta está al cargo de la ACA. Nuestra propuesta se basaba fundamentalmente en 3 puntos. Profesionalizar la academia, proporcionar un lugar de encuentro donde pudiéramos conocernos, encontrar puntos en común, apoyarnos, crear redes de trabajo y producir, ya sin remedio, sinergias. Y por último, comenzar a trabajar en dotar de un marco jurídico que asegurase la viabilidad de la industria del cine aragonés. Algunas cosas hemos hecho, respetando siempre el trabajo comprometido y desinteresado de todos los que nos han traído hasta aquí. De ahí nuestro agradecimiento a todos cuantos nos han precedido. Hemos cambiado el nombre, ya somos Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés. Hemos cambiado los estatutos, adaptándolos a los de las Academias Autonómicas de Cine. Y a este cambio le correspondía también un cambio de imagen. En el diseño del nuevo logo, Isidro Ferrer ha mantenido la idea de la anterior, un ojo y las letras del acrónimo ACA. Somos conscientes de que no podemos dar la espalda a la crisis climática en la que estamos inmersos y en esta edición hemos dado un paso más en ese compromiso, tomando una serie de medidas para ser conscientes de la huella de ozono, Bueno, improviso. De la huella que queremos arreglar esto. A ver, estamos viendo cómo... Sí, mira. Sabemos que quedan muchas cosas por hacer, pero ya estamos más seguros de cómo hacerlas y nos vamos a poner a ello lo antes posible. Una ciudad sin cine es menos habitable. Este es el leitmotiv de esta edición. Y es que una ciudad sin espacios culturales ni amor por la cultura es una ciudad inhóspita. Somos conscientes de que cualquier cosa que ocurra en el cine aragonés nos concierne. Por eso hoy nuestro Simón de honor es Nacho Navarro y el Cine Maravillas, un espacio cultural alma de esta ciudad. Nacho, su gerente, gestor y propietario, que debía de jubilarse, ha declarado que mientras pueda subir las escaleras se quedará hasta que tenga recambio, porque no quiere dejar a Teruel sin cine. Y esta declaración a mí me ha conmovido. Gracias, Nacho. Estamos viendo cómo los cines desaparecen del centro de las ciudades y se localizan en grandes espacios comerciales, alejándolos de la vida urbana. Pero ya empieza a haber indicios de cambio, como en Oviedo, cuyo centro recupera el cine 2 décadas después, o donde las salas cinematográficas son beneficiarias de una subvención por parte de la Junta de Castilla-La Mancha para proyectos de innovación, funcionamiento digitalizado y sostenibilidad con fondos Next Generation. También somos conscientes de que no es lo mismo ver una película en casa que en un cine, porque los espacios están construidos por elementos visibles y elementos invisibles, y los invisibles tienen un impacto tremendo sobre nuestro inconsciente. Nuestras sensaciones, sentimientos y experiencias ante una película no pueden ser los mismos en casa que en una sala a oscuras, rodeada de gente que no conoces, y que están teniendo a su vez sensaciones y sentimientos, sean los que fueren.
El cine también es uno de los instrumentos de comunicación más potentes. A través de él expresamos quiénes somos, qué nos preocupa, qué queremos ser. Hemos conocido las peculiaridades de los andaluces, los gallegos, los catalanes o los valencianos por su cine, de qué hablan y cómo lo cuentan. Igual que nos pasó hace años con el cine francés, el italiano o el alemán. Muchos son los que reconocen que Aragón fue la cuna del cine en España y que fueron aragoneses los que revolucionaron el cine en un momento dado. Pero ahora lo que oímos es: ¿cuántos aragoneses hay haciendo cine en Madrid? Claro, porque no lo están haciendo aquí, porque no lo pueden hacer aquí, donde hay grandes profesionales que no tienen oportunidades de crecer profesionalmente. Vemos cada año como estos primeros espadas aragoneses hacen lo que pueden, vuelven a rodar en Aragón, contratan técnicos aragoneses. Algo habrá que hacer, porque no podemos obligar a nuestro talento a emigrar. Sabemos muy bien cuál es el coste del retorno y el de no retorno. Queremos haceros una petición directa a los cineastas aragoneses. Ayudadnos a que vuestra academia sea fuerte y representativa de lo que somos. En la puerta de la Academia de Platón estaba escrito: no entre nadie que no conozca la geometría. La razón es que la geometría sirve para entrenar el corazón. Con ella se aprende a apreciar la belleza de la armonía y de las proporciones. Educa el gusto de las armonías. Sócrates decía que la geometría, sin ella no hay armonía. Sin armonía es imposible la convivencia. Y sin convivencia no hay amistad. Y añadiríamos, sin amistad todo es mucho más difícil. Vamos a incrementar esa amistad con nuestra entrega y dedicación. ¡Viva el cine y viva Teruel! Muchas gracias. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana de esas del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste en la media, en esta misma mesa yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Esta foto es muy fea, el pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae a la cuenta
No, por favor, Carolina. Carolina, no. El regalo que nos habéis hecho debe ser recompensado de la manera que merece. Voz, Carolina Ferrer, al teclado, Fran Gallego, también a la voz. Bueno, estamos locos. O sea, nos habéis puesto... Vamos, nos habéis tocado el alma, ¿verdad, Nacho? ¿A qué nos ha tocado el alma? Claro, hombre, que nos ha tocado el alma, por favor. Y encima, el poder ver los cines de Aragón. Esos cines que seguro que ha sido como un viaje en el tiempo para, yo diría, que todos los que estamos aquí, de una u otra manera. Porque todos los que estamos aquí, igual que los que nos están viendo a través de casa, por cierto, felicidades a mis compañeros de Aragón TV por una retransmisión excepcional. Está precioso en pantalla, creedme que está precioso en pantalla. Tenemos una conexión especial. Para nosotros, que si nos hablan de cine, nos hablan de nuestro lugar, ¿verdad? De nuestro refugio, de ese sitio en el que hay una conexión especial, ¿verdad, Nacho? Espectador y pantalla. Un lugar en penumbra, un rayo de luz y una pantalla en la que todo se podía convertir en realidad, en lo que lo imposible. No era imposible, era posible. Era una invitación a soñar, a creer, a que el niño que llevamos dentro o la niña que llevamos dentro salga, fluya, ¿verdad, alcaldesa? Claro, o mejor dicho, si es que nunca debió de salir, o sea, nunca se debió meter, siempre debió estar ahí. Siempre debimos ser niños como cuando estamos en el cine. Y normalmente en el cine, en esos cines en los que hemos sido tan y tan felices, en los que hemos vivido 1001 aventuras, pocas veces, muy pocas, conocemos a las personas que hay detrás. Pero hete aquí que en los años 80, cuando los cines cerraban y era el boom del videoclub, dos locos por el cine. Puedo llamarte loco, ¿verdad? Sí, vale, perfecto, por si acaso, sí. Dos locos maravillosos, Lalo y Nacho, deciden montar un cine. Cuando los demás cierran, ellos lo montan. Y valoraron bien el mercado, ¿eh? Dijeron, vamos a ver, posibilidades, ya que están cerrando los cines. Mira, nos vamos a ir a Teruel, que es la capital menos poblada de España. Pues venga, perfecto, pues ya lo tenemos ahí. ¿Hay cine en Teruel? Sí, pues ponemos otro, que no pasa nada, ya está. Pues venga, pues ponemos otro. ¿Y qué te iba a decir? Los estrenos y demás, ¿quién tiene los derechos? ¿El otro cine? Bueno, es igual, nosotros lo ponemos también, lo ponemos en marcha, ya está. Ya habéis visto esas fotografías que son recuerdos maravillosos de una ilusión, de la búsqueda de un sueño, ¿verdad, Nacho? Del poner la piel en convertir aquel salón de actos del Colegio de La Salle en un cine y ponerlo en pie. Y esa ilusión del primer día que seguramente si cierras los ojos la puedes revivir. El ponerlo todo en marcha, el buscar qué película, con qué película estrenar, si después de todo eso es un recuerdo para nosotros para toda la vida. Claro que el Marín tenía los derechos de todos los estrenos y de las grandes producciones, así que ellos tuvieron que tirar pues unos años atrás, pues era el 83 y entonces estaba El precio del poder, estaba Flashdance, estaban vosotros Rebeldes de Coppola, vosotros dijiste un poquito más atrás. Albóndigas en remojo, otro clásico sin duda, sí, paga un poquito de todo. Y dijiste, pues nada, ya que no podemos poner de los 80, vámonos a los 70. Y alguien les dijo, no, que los 70 es muy moderno, tía para atrás. Pues venga. Pues a los 60, ¡ña! Baja un poco más. Venga, 1958. Eso sí, escogisteis Canelita en rama, ¿eh? Mi tío, Jacques Tati. El Oscar a la mejor película extranjera y el premio especial del jurado de Cannes. Imaginaros ese primer día. Tú abres ilusionado. Abren los dos ilusionados las puertas de su cine. A ver cuánta gente viene. ¡Uno! Compró entrada o le invitasteis. Nacho, ya por salir. Compró entrada. Le regalaríais las palomitas, por lo menos, yo qué sé. Espera, esto que me lo vas a contar. Espera, que me voy a poner un micrófono. Que me va a contar que lo tuvieron que levantar de la butaca. Esto no lo sabía yo. Espera un segundito. Yo cojo el micrófono. O sea, que va uno y encima le quitas el sitio. ¿Pero esto qué es? Nacho, a ver, cuéntanos, por favor. Entonces en los cines tenía que haber una butaca que era para la autoridad. Sí. Y entonces se fue a sentar en la butaca de la autoridad. ¿Me estás diciendo en serio que te incomodó? Claro. Tuvo que decir, oiga, siéntese donde usted quiera, porque esta está ocupada por si viene la autoridad. Por si viene. Muy bien la prudencia. Pero esto es oro. Yo me imagino a este paisano volviendo a casa. ¿Qué tal el cine? Calla, que me han cambiado de sitio al llegar, que me he sentado donde el alcalde, que no podía. Chicos, que de verdad, si es que vas provocando. Nacho, hablamos de recuerdos y hablamos de un... Pues casi de un
encontrar el estímulo donde otros encontrarían la decepción, encontrar o buscar las fuerzas donde otros hubieran encontrado el desánimo. Plantearlo todo, imaginaros por un momento que plasmáis todo vuestro interés, toda vuestra ilusión en algo que queréis que salga a la perfección y las cosas no suceden como uno espera. Pues eso puede ser un mazazo del cual no llegues a recuperar. Sin embargo, aquí hay un espíritu aragonés, nos dicen tozudos por algo. Y dijeron, si hay que luchar, se lucha. Y aquello fue un seguir, un reinventarse y un llegar a cumplir 41 años, que son los que estáis celebrando ahora mismo. Claro, para la gente del cine, propiamente, para la familia y demás, todos sabemos quién es Nacho Navarro, todos lo sabemos, pero no necesariamente, ¿verdad, Nacho? No necesariamente todo el mundo conoce su historia. Así que voy a formular una pregunta al aire y es, ¿quién es y qué hace Nacho Navarro? Y voy a buscar la respuesta donde la buscamos la gente que adoramos el cine, en una pantalla. Lo que realiza Nacho Navarro en el Cine Maravillas es un oficio. Forma parte del trabajo cotidiano y es resultado de una vocación. Mi padre es un crack. Efectivamente es un crack. Una persona comprometida, porque sin compromiso es difícil en una ciudad como esta llevar adelante esta actividad, ¿no? Bueno, para mí es que es un referente, pero ya no como referente paterno, que evidentemente lo es, sino un referente a nivel de cultura. Todas las cosas que él ha hecho y que ha hecho con sus amigos y que ha organizado y lo que ha hecho por Teruel por la cultura nos ha llegado. Yo siempre podré decir en mi vida que tuve una boda de película. Ojo, es que se hizo una boda en el cine. Mil y una batallas que hemos pasado en el Cine Maravillas. Todo esto empezó con un grupo de amigos. Teruel ha tenido cine todos estos años por la locura de estos dos tipos que se las han jugado todas. Eran unos socios excepcionales, se equilibraban totalmente. Era un puzzle, que dos piezas que conjuntaban perfectamente. ¿Cómo definiría a mi padre con una palabra? Pues mira, me sale todo el rato historia. Nacho es un romántico que sostiene el cine en Teruel. Con una, único, si es único. O con tres, perseverante, culto y bondadoso. Entrañable. Tenaz. Enigmático. La conjunción de sabiduría más generosidad. Maravilla. Pues la gente se pensaba que vivíamos arriba del cine. De cuando empezaron en el cine, que no tenían las pelis de estreno y empezaron a poner todo películas S. Y no era el Cine Maravillas, era el Cine Marranillas. La gente viendo la pantalla, que tú cuando ves una película la pantalla es blanca, pero tú desde detrás los puedes ver ahí. Y hasta ahí puedo leer lo que he hecho yo detrás de esa pantalla. El Cine Maravillas para mí pues significa muchísimo, porque aquí he visto un montón de películas entrañables, son películas inolvidables. Hombre, significa un segundo hogar. Que hace de que su casa sea la casa de todos y también no solamente de los turolenses, sino también de los aragoneses, que nos hemos acercado siempre por el Cine Maravillas. Y yo aquí he visto cosas increíbles, he visto películas de Billy Wilder. El cine es historia de resistencia en Teruel. Esta sala tiene un pasado estupendo, un presente también, y lo que deseamos es que el futuro también sea importante para lo que es la ciudad. Si se nos muere el último cine de Teruel, moriremos nosotros, moriremos la humanidad. Admiro un montón lo que ha hecho por Teruel, sobre todo por el cine. Y que aguanta hasta subir las últimas escaleras. Gracias a ti, muchos somos amantes de este séptimo arte. Nacho, te quiero, gracias por todo lo que has hecho por todos nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Que te quiero mucho y que es muy guay tener el padre que tengo. Pues eso, padre, ¿qué te voy a decir? Pues que te amo, que gracias por resistir y también pues que descanses en algún momento, que te lo mereces.
Esto te lo has ganado tú. En esta gala no hay regidor ni regidora. Si hay aplausos porque el público decide dar ese aplauso. Y ese aplauso es, creo que, el eco de lo que hemos escuchado en esa pantalla, ese agradecimiento, ese reconocimiento, ese gracias, porque uno a veces no es consciente, ¿verdad?, de lo que representa. Sí, realmente no. Sí, realmente la verdad es que estoy asombrado, de verdad. Aunque quizá, por lo que me dijo el presidente de la Diputación, es que quizá es que estaba predestinado. ¿Te acuerdas cuando te contaba la historia de mi abuela, que fue la primera novia de Luis Buñuel? Según el historiador... O sea, contigo tenemos que hacer otra gala, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿no? ¿Verdad? Buscamos los motivos, ahora queremos saber que... ¿Y estuvieron mucho juntos o qué? No, de jovencicos, de jóvenes, algo pasó. Tuvieron el primer rollete, lo tuvo con mi abuela, con la madre de mi padre. Y terminaron bien, que luego Buñuel tuvo películas raras, ¿sabes? A ver si va... Es que además se llamaba Carmen Simón. ¿Qué me estás contando, Mari Carmen? Calvo. Pues ya ves. O sea, oye, dejamos los premios aquí, yo creo, no, te tengo que pedir el micrófono. Cuando se lo contaba... Pues cuéntalo, ¿sabes? Me estás dando el micrófono a media. A Joaquín, al presidente de la Diputación, porque se me ocurrió en un momento dado y se lo conté y dice, claro, es que estabas predestinado. Digo, pues al final me he quedado, pues que seguramente tampoco sé muy bien qué hago aquí. Después de 41 años, pues... Pues yo te lo voy a decir lo que haces aquí. Hoy recibes lo que probablemente tú no has sido consciente de haber ido sembrando durante todo este tiempo. Porque lo han dicho en esa pantalla, el Cine Maravillas no solamente es un referente en Teruel, en esta ciudad, sino que es un referente y un icono del cine en Aragón. Y lo dije al principio, con permiso, Nacho. Hoy es la fiesta del cine aragonés. Y el cine aragonés, en su sentido más amplio de la palabra, no se concibe sin el Cine Maravillas, del cual va asociado, vamos, indisolublemente contigo. Hoy ha habido mucha gente que quería estar aquí, acompañándote en este instante. Algunos no han tenido esa posibilidad. Aún así, han querido estar presentes. Nacho, dices que no sabes qué has hecho para merecer esto, pero es que los mensajes todavía siguen. Atento. Hola, buenas tardes. Soy Luisa Gabasa desde Lisboa. Este mensaje es para darle la enhorabuena a Nacho. Primero por ese Simón de honor tan merecido, merecidísimo, porque se lo conceden porque ha estado conservando, custodiando y guardando durante muchísimos años, durante toda su vida, el único cine de Teruel, el Cine Maravillas. Así que enhorabuena por las dos cosas. Yo creo que los cines son como las iglesias, son lugares de culto que no se deberían de cerrar nunca. Y aprovecho este momento de voz, de expresar y de pedir cosas para pedir a los políticos, que son los que más ayudan económicamente y los que más poder tienen a la hora de canalizar fondos, que ayuden al cine, que ayuden a los pequeños cines para que no se tengan que cerrar, que la cultura no muerde, que la cultura es estupenda. Así que, por favor, apoyemos el cine siempre. Y Nacho, enhorabuena y gracias como actriz por haber estado toda una vida cuidando de un cine. Te lo agradeceré siempre. Enhorabuena. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis todos? Soy Nata Moreno. Aunque sea por aquí, me quería comunicar con vosotros y mandaros un beso muy grande. Me da mucha pena no poder estar en esa noche nuestra del cine aragonés. Y este vídeo sobre todo es para darle las gracias a Nacho. Gracias, Nacho, por tus maravillas, por tu maravilla, por tu trabajo, por tu dedicación. La verdad que sin Salas los cineastas dejamos de tener sentido. Y cuando digo los cineastas, digo todos los que nos dedicamos al cine. Así que te mando un beso, te agradezco, espero que la vida te traiga cosas muy bonitas y lo cierto es que espero que Teruel pueda tener pronto una sala. Os mando un beso muy grande, cuidaros muchísimo y disfrutar de esta noche de cine. Luisa Gabasa, Nata Moreno, dos de los exponentes de nuestro cine, ganadoras a las dos de los premios Goya. Ellas no han podido estar, pero sí otras personas que tengo el enorme honor de presentar hoy aquí. Los ganadores de un premio Goya, Paula Labordeta, Iñaki Lacosta, y el ganador de 2 premios Goya, Gaizka Urresti.
Bueno, Nacho, yo vengo con las malas noticias. O sea, todo ha sido palabras de agradecimiento, pero te voy a decir que parece que cuando se entrega un premio que reconoce una trayectoria tan merecida como la tuya, un premio, un Simón de honor, parece que te quieren retirar. En este caso yo creo que no, que es como un acto de amor y diciendo que nos haces falta porque las ciudades y los pueblos en un pueblo son peores ciudades donde vivir. Entonces, ya sé que te mereces ese descanso que quieren tus hijas para ti, pero sigue haciendo que el Cine Maravillas siga. Muchas gracias, Nacho, por todo. En mi trabajo como de los efectos visuales y el color de las películas que hago, aunque ahora mismo se están haciendo cada vez más películas en plataformas, es necesario que los cines continúen estando vivos, puesto que nosotros hacemos el trabajo para el cine, no para las plataformas. Entonces, reivindico lo que dice. Por favor, continúa. Vaya ratico te están haciendo pasar, yo la verdad es que los mejores momentos, o de los mejores momentos que he pasado en la vida han sido en salas de cine. Y he tenido la fortuna de uno de esos momentos poderlos vivir en el Cine Maravillas hace relativamente bien poco, cuando presentamos La Bordeta, un hombre sin más. Lo que en esa sala ese día se sintió, lo que Gaizka y yo sentíamos, solo se puede sentir en un sitio que es en un cine, y sobre todo en Teruel, en el Cine Maravillas. Así que, Nacho, enhorabuena. Yo quiero seguir presentando cosas en el Cine Maravillas, así que viva el Cine Maravillas y enhorabuena. El premio Simón de Honor 2024 es para Nacho Navarro, del Cine Maravillas de Teruel. Bueno, oye, gracias. En primer lugar, dar las gracias a la Academia del Audiovisual y el Cine Aragonés por este reconocimiento. Y, por supuesto, lo quiero compartir inicialmente con el que fue mi compañero y socio durante 30 años, Fernando Vicente Redón Nano, que sin él, indudablemente, esto nunca hubiera salido. Así como con su mujer, con Bea, y con su hija Beatriz, que también nos acompaña, y con sus hermanos que también han estado ahí apoyando. Quiero compartirlo con mi familia, que también están presentes, indudablemente con mis queridísimas hijas, con mis sobrinos, con mis amigos del pueblo que han venido y con toda esa serie de amigos que hoy estáis aquí y que estáis apoyando esta situación. Yo creo que hay, sobre todo, una dedicación especial a todos aquellos que, con vuestra presencia en el cine, cada vez que venís a ver una película, sois lo que realmente permitís que la Sala Maravillas siga abierta. Sin vuestra presencia, sin vuestra entrada, sin vuestro amor al cine, para verlo en una sala, que es donde realmente se ven las películas, realmente pues no existirían, ¿no? Entonces, gracias a todos vosotros por asistir a los cines. Empezaba la gala con la presencia de dos de los cineastas más famosos, Luis Buñuel y Segundo de Chomón, que quizás son los referentes que siempre sacamos o llevamos por delante cuando hablamos de cine en Teruel.
Yo creo que en estos días ha habido una cosa muy importante y muy interesante que se ha desarrollado a través de la academia, que han sido los actos que se han hecho, los pequeños vermús, donde se hablaba de la posibilidad del cine en Teruel, de ese gran plató que es la provincia de Teruel y de esas infinitas posibilidades que tiene Teruel para hacer películas, para hacer series. Yo creo que hay que entender en realidad, como viene insistiendo la academia, que el cine es una industria y es una industria tan sumamente amplia que es tan ancha como el mundo. Quiero decirte que tienes toda la posibilidad que el trabajo que tú aquí desarrollas lo puedes desarrollar y vender y exportar y llevar a cualquier lugar del mundo en estos momentos. Entonces yo creo que es una posibilidad tremenda que si se invierte, si se quiere trabajar en ese tema, se puede hacer muchísima labor. Bueno, aquí tengo una frase que he sacado que quizás resume un poco lo que ha sido en estos 40 y tantos años. Es de una frase, de un comentario que he leído de Luis Alegre, que le hacía en un comentario de Vigas Luna, que decía que aquel que se quiere dedicar al cine tiene que ser muy cabezón. Y yo creo que al final, yo, dándole vueltas al tema, decía, bueno, pues es que somos un poco cabezones calandinos, ¿no? Hay que tener esa perseverancia y esa capacidad de decir yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, ¿no? Entonces seguiremos adelante como sea. Volver a dar las gracias sobre todo a la Academia otra vez por reconocer quizá a los olvidados. Y los olvidados pues son todos aquellos que trabajan en los cines, los que os venden las palomitas, los que están en la taquilla, los que se alumbran con la linterna, los que están de operadores, en fin, todos esos trabajadores del cine que no aparecen en los títulos de crédito, pero que cierran el círculo de la película, porque al final la película se hace el guión, todo el desarrollo y al final donde todo ese trabajo se ve en la sala. Y entonces esas salas tienen que estar en condiciones y lo mejor posible para que el trabajo y el fruto del trabajo de toda esa gente inmensa que ha colaborado pues sea un éxito y se vea en condiciones. Y nada más. Muchas gracias. Señoras y señores, llámenle cabezón, llámenle bohemio, llámenle romántico. Desde hoy llámenle Premio Simón de Honor 2024 a Nacho Navarro del Cine Maravillas de Teruel. Oye, lo de tu abuela con Buñuel, ¿cómo empezó? Tú cuéntame a ver esto, por qué.
Aragón TV con el cine aragonés. Recibimos en el escenario a Natalia Martínez, directora de Nuevos Proyectos e Impulso Audiovisual de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y el director de cine y series, Àlex Rodrigo. Buenas noches, Teruel. Buenas noches, Aragón. Felicidades a la ACA y enhorabuena a los nominados y los premiados. Las nominadas como mejor actriz al Premio Simón de este año son... ¡Qué delicatez! Rosa La Sierra por El Nuevo Barrio. Con patatitas fritas y jamón. ¿Tú qué crees? Que te dejas el postre. Ay. ¡Guapa, guapa! Elisa Forcano por El Nuevo Barrio. No hay langostino. Voy. Oye, al ritmo que llevan tus amigos no salvan el negocio. Venga, Rebe, no te vayas a quejar ahora de que los pobres tengan un capricho. Pues yo no me quejo, mamá. Queremos que sepan que compartimos su... Marisol Aznar por El Peor Oficio del Mundo. Vale, les conozco. Sí, es que el mes pasado enterramos a mi padre con ustedes. Ay, vaya, lo siento. Sí, yo también lo siento, porque además el servicio tampoco fue muy... Marisa. Bueno, nada, será. Escúchame, hijo. María José Pardo por Lo Mereces. Me dio lo que más quiero. Y todos los días de mi vida, todos, me esfuerzo en pensar que todavía queda algo en él del hombre del que me enamoré. Pues el Simón 2024 a Mejor Actriz es para María José Pardo por Lo Mereces. Buenas noches. Muchísimas gracias a la Academia por este reconocimiento. Para mí es un honor. Quiero compartirlo con todo el equipo de Lo Mereces, el director Sergio Montes, que está por ahí, mis compañeros actores, mis compañeros técnicos, vestuario, maquillaje, música. El premio es de todos. Quiero compartirlo también con mis compañeras nominadas, Rosa, Marisol, Elisa, todas estupendas actrices. El premio podría haber sido para cualquiera de ellas. Aragón tiene unas magníficas actrices y también actores. Por eso dedico este premio a un magnífico actor que tristemente ya no está con nosotros. Santiago Meléndez. Con él iniciamos este camino cuando éramos adolescentes. También se lo dedico a Alfonso de Sentre, con el que he recorrido el camino a lo largo de los años. Los dos tienen mucho que ver en que yo ahora esté aquí sobre este escenario. También quiero dedicarlo a mi familia, a mis padres, allí donde estén, a mi pareja Sanjo y a mi hijo, que comparte conmigo la pasión y el amor por el cine. Y sobre todo, quiero dedicar este Simón a todas las mujeres que sufren violencia de género. Tenemos que hacer algo con eso entre todos. Muchísimas gracias. Con todos ustedes,
Pepe Lorente, actor aragonés protagonista de La Estrella Azul, y Estíbaliz Centeno, coordinadora técnica de Aragón Film Commission. Buenas noches y vamos ahora con los nominados a Mejor Actor Protagonista. Pero mira qué pedazo de nicho se le ha quedado. José Luis Esteban por El Nuevo Barrio. Lo que ha disfrutado. Y tengo que decirlo. ¿Gracias a quién? Y a ti te voy a comprar una bicicleta. Miguel Ángel Tirado por El Nuevo Barrio. ¿Qué dices? Si estoy hecho un chaval. Si en el pueblo me llaman el indolente de los monegros. Ángel. Jorge Asín por El Peor Oficio del Mundo. ¿Y usted? ¿Qué tal está? ¿Perdón? ¿Qué tal está? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Ha habido muchos muertos? Pero aún hay más. También Luis La Rodera por El Peor Oficio del Mundo. Lo bonita que es la vida. Aunque para bonita y elegante, esta majestuosa corona, que además irá acompañada de esta cinta donde se puede leer "No te olvidaremos". Buenas noches a todos, enhorabuena premiados y nominados. Y Pepe, yo creo que vas a estar en muchas de estas, ¿eh? Te vamos a ver, espero. Y el ganador de este premio Simón es para José Luis Esteban por El Nuevo Barrio. Buenas tardes. Muchas gracias a la Academia. Yo me quiero acordar en este momento especialmente de la primera persona que confió en mí hace muchos años para esto del audiovisual, que era un turolense de pro y que hace ya unos años que no está con nosotros, lamentablemente. José Miguel Iranzo, tío, esto es un poco para ti. A mí una de las cosas que más me flipan en el mundo es ver a un grupo de gente organizada trabajando en pos de un objetivo común. Hacer una película, hacer un cortometraje, contar una historia es uno de los ejemplos más sofisticados de lo que es la evolución humana. A mí me encanta formar parte de esa mecánica entre el caos y la convicción de los rodajes. Me encanta sentirme una pequeña tuerca que forma parte de ese complicadísimo mecanismo que es construir una película. Muchas gracias, Víctor, Mario, por invitarme a habitar este barrio. Muchas gracias a todos mis compañeros, a todas mis compañeras, muchas gracias a todo el equipo. De verdad, luego os voy a besar a todos muchísimo. Gracias a la Academia, por supuesto, y muy especialmente papá, mamá, un beso grande, y mis chicas, Pilar, Candela, sois las estrellas de mi barrio. Gracias. Recibimos en el escenario a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, y al director Miguel Ángel Lamata. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Nacho, por ser un superhéroe, que es un epíteto que no han puesto aquí y a mí me apetece ponerlo. Y gracias, querida presidenta, y gracias a la ACA por contar conmigo para esta gala. Encima en Teruel, que tanto nuestros amantes como el árbol y el ruiseñor no pueden haber sido acogidas con más amor por Teruel, así que gracias también a las fuerzas vivas, a todas las fuerzas. Y sí que quiero decir que esta gala, esta estupenda gala, es la prueba innegable del inmejorable momento presente, la mera existencia de esta gala, del inmejorable momento presente del cine aragonés.
que es mucho peor que el momento futuro que vamos a vivir, para el cual, aprovechando que tengo a Tomás aquí tan cerca, y a vosotros decir que ya sabéis, os voy a decir algo que ya sabéis, que sé que lo sabéis, que os necesitamos, así que gracias por estar aquí y gracias por estar ahí. Y llegados a este punto, vamos a ver el vídeo de los nominados a la mejor dirección, ¿no? José Alberto Andrés Lacasta por Manolo Cabezabolo. No dejan de hablar de mí, viva yo y mi caballo, pero ¿de qué van? Manolo se puede morir tranquilo si lo sanbenitamos con que ha destrozado el pub. Víctor Izquierdo por El Nuevo Barrio. Luis La Rodera por El Peor Oficio del Mundo. No creo que ningún niño, cuando le preguntan ¿qué quieres ser de mayor?, escoja este oficio para su respuesta. Grandes. El olvido del mar, de Mireia Brisqueta. Y con científicos de distintas especialidades. El mayor legado de Odón de Buen ha sido el Instituto Español de Oceanografía. Fue pionero a nivel europeo. Y el Premio Simón 2024 al Mejor Dirección es para Víctor Izquierdo Alcaraz, por El Nuevo Barrio. Citando a mi buen amigo Miguel Casanova, los directores somos gente que no sabemos hacer nada en concreto, pero que realmente tenemos que conocer todos los departamentos, ¿no?, que suele haber en un proyecto audiovisual. Yo esto lo quiero compartir con todo el equipo, que ha podido venir casi todo el equipo hoy, y especialmente con Mario López, que fue el que me propuso este proyecto, y con Joshua Escribano, que es mi compañero de batallas, inquebrantable siempre, y también con Elisa Forcano por compartir, pues bueno, una vida de alegrías como esta y de penurias también a veces. Muchas gracias. No, la alegría va por barrios. De hecho, el Nuevo Barrio es el que más alegría se está llevando. ¿Por aquí cómo va? ¿Todo bien o qué? Me gustaría hacer un matiz pequeño, pero yo creo que importante. Cuando alguien habla desde el escenario y hace referencia al estado del cine o hace referencia a esos apellidos ilustres, habitualmente se enumeran aquellos que tienen, digamos, un calado popular. Es decir, normalmente suelen ser directores, actores y actrices. Pero sería totalmente injusto si hoy no se aplaude con fuerza a todos y a cada uno de los departamentos que hacen posible que esas películas se conviertan en realidad. Si un personaje no está bien escrito, puede ser el mejor actor, pero vas a tener posible crear una verdad. Si no está bien iluminado, por muy bien que lo hagas, nadie te va a ver. Si no cogen bien el sonido, nadie te va a escuchar. El actor empieza a hablar, el personaje, con su vestuario, con su maquillaje. Hoy están aquí todos esos gremios aquí representados y creo que ese aplauso sonoro tiene que ser para todos ellos y para todas ellas, porque ellos y ellas son el cine y sin ellos y ellas no habría cine. Jorge Asín. Pero yo no maquillo a nadie. Tú no maquillas a nadie. No, pero a ti te has maquillado. Aprovecho para saludarte, para darte la bienvenida. Sigues ahora mismo, es que ahora mismo, claro, a mí me encanta sacar pecho. Yo me alegro de todo lo bueno que le sucede a la gente buena, y si ya es de nuestra tierra ya, entonces ya es pirueta perfecta. Y si no lo hacemos en Los Simón, te aseguro que en Los Gaudí no van a sacar pecho de lo que hagamos nosotros. O sea, eso lo tengo claro. Ni en Los Goya. Acabas de terminar, o no sé si todavía te queda alguna, con Alejandro Amenábar.
Sí, estoy en la última película de Alejandro Amenábar, El cautivo, perdón. Y nada, y estamos rodando. Ahora la semana que viene vuelvo a ir otra vez y a disfrutar de ese trabajo que está haciendo Alejandro, que tiene muy, muy buena pinta. Si estás tú ahí, te aseguro que sí. Demuestra que tiene muy buen gusto y que tiene muy buen ojo para los actores. Amigo, un placer. Marisol Aznar. Hola, Marisol. Hola, Luis. A ver, yo te pregunto, ¿se pueden hacer más cosas y todas bien? Es decir, lo vuestro en Oregón Televisión es un rara avis a nivel nacional. A nivel nacional. El éxito os acompaña en cada edición. Pero es que ahora ya tenéis la versión en radio. Sí. El patio de mi casa en podcast. Sí. Y no puedo estar más feliz con Marisa Frisa. O María Frisa. María Frisa, sí. Exacto. Libro. O sea, Marisol, ¿de dónde sacas tiempo? Pues no lo sé, hijo mío. No lo sé. El tiempo es como es muy relativo. O sea, a veces se estira y a veces se acorta. Cuando tienes muchas cosas que hacer, pues no sé, mágicamente se estira. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer, porque no queda otro remedio. Y además de eso, pues criar a unas 2 niñas que tengo y un adolescente que tiene mucho mérito. Y esa actriz que eres maravillosa, que nos encanta el cine, teatro y televisión. Un placer siempre verte. Gracias, igualmente, Luis. Gracias, Marisol. ¿Cómo estáis todos por aquí? Claro, yo os voy viendo todo bien, ¿no? Cuando yo digo que sacamos pecho, y debemos sacar pecho por todo lo bueno que pasa en el cine aragonés, porque al final todo eso repercute en todos nosotros. El fenómeno La Estrella Azul es algo único a nivel nacional. A nivel nacional han conocido a un artista que era nuestro, ¿verdad? Que casi era como un tesoro nuestro. Ese Mauricio Aznar se ha hecho internacional. Ojo, la prensa les ha dedicado, por ejemplo, titulares como Pura artesanía cinéfila, la emoción de un trabajo bien hecho. Revista Cinemanía. Bella, contenida, dolorosa e intimista. El Diario Vasco. Toda la película es maravillosa, te coge a lazo casi al principio. ABC. Me sentí, ojo aquí, ante la mejor película española del siglo XXI. Este titular es del Confidencial. Fascinante película sobre el rockero zaragozano Mauricio Aznar, a quien encarna magistralmente Pepe Lorente. Fotogramas. ¡Ay, qué bonita, chico, lo que me ha gustado! Mi madre. O sea, todos absolutamente nos hemos unido a ese aplauso unánime y decidido por el trabajo bien hecho de alguien que soñó cine y le puso la marca de Aragón. Ese aplauso para Pepe Lorente y Javier Macipe. Muchas gracias. Atentos al primer verso que tiene la canción. Vamos a tocar una canción que se llama Vuelvo a amarte mi pueblo, de Cuti Carabajal. Qué lindo cuando los sueños a veces te salen ciertos. Viejo tren me dejaba en la estación de mi pueblo y el solcito me quemaba con sus hilachas de fuego. Hasta llegar a mi casa por el camino desierto, me van ganando recuerdos que fueron vida en un tiempo, y hoy con mi sueño regreso porque sé que no están muertos. Y han quedado mis sueños, quedaron mis esperanzas, envuelto en las ilusiones que a veces nunca se alcanzan, pero también la llamita de fe que nunca se apaga. Vuelvo a cantarte mi pueblo todo lo que estoy sintiendo, esas siestas silenciosas que aroman a pan casero. Yo vuelvo a amarte mi pueblo, vuelvo a decirte te quiero. Puedo darte el corazón, a mis botas, y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa, eso está bien, no dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate.
Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. No sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir. Pero voy a apostar fuerte mientras pueda. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. No sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón. Perdí mi apuesta con el rock and roll. Perdí mi apuesta con el rock and roll. Perdí mi apuesta. Es la deuda que tengo que pagar. Y ya no tiene sentido abandonar. Ya no tiene sentido abandonar. Oh, late el corazón. Gracias. Oye, antes de nada, ¿os imaginabais por algún momento que esta estrella azul vuestra iba a brillar con tanta fuerza que a día de hoy seguís siendo la 9ª película nacional más taquillera del año y también en número de espectadores? Más de 500.000 recaudado. Pues sí lo imaginábamos, porque si no hubiéramos creído nosotros no habría creído nadie, pero es verdad que durante el camino mucha gente no lo creía. Qué bonito lo que acabas de decir. Pepe, que te está dando y te va a dar muchas alegrías esta estrella azul, ¿eh? Pues ojalá, la verdad que sí, nos está dando muchas alegrías, nos ha abierto muchas puertas, sobre todo puertas hacia adentro, que son las más importantes. Qué bien. ¿Cuánto tiempo de vuestra vida habéis dedicado a...? Espera un segundito. O aplaudimos todos o el aplauso queda virrioso. Muchas gracias. Claro, si os quieren aplaudir, que os aplaudan o no. Claro que sí. Además son los compañeros y compañeras aquí. ¿Cuánto tiempo de vuestra vida para poner en marcha, o mejor dicho, para cerrar este proyecto de la Estrella Azul desde el arranque hasta el final? Hay como varios arranques. La primera idea me la dio la madre de Mauricio hace 18 años. Pero me voy a poner cuando aquí. Le pedí permiso para poner Apuesta por el rock and roll en uno de mis primeros cortometrajes. Ahí me dio la idea. Y hace 10 años es cuando me sentía preparado para empezar. En ese momento no pensaba que iba a durar tanto, pero tuvimos tan mala suerte que nos pilló la pandemia. Estuvimos casi 4 años al final parados, desde el principio de rodaje hasta el final. Así que ha sido 10 años, digamos. Claro, al ser un fenómeno reciente, dentro de los plazos de estos premios Simón 2024, no estabais. Es decir, vais hacia el 2025. La estrella seguirá brillando con fuerza entonces, ¿no? Esto Seguro. ya ha venido para quedarse. Seguro. ¿Seguro? Bueno, pues vosotros que habéis viajado tanto y lo que vais a viajar, moviendo y llevando vuestra estrella azul, llevando a Mauricio y llevando el nombre Aragón por bandera, os voy a proponer un viaje más cercano, pero igualmente fascinante y maravilloso. A los que estáis aquí y a los que estáis en casa, vamos a conocer nuestra tierra, que Aragón es una tierra mágica, que al visitante, al viajero, le ofrece 1001 experiencias inolvidables.
Entregan el premio a Mejor Cortometraje Julio Luzán, director de la empresa aragonesa Tecmolde, creadora de escenografías para La Sociedad de la Nieve, Asteroid City o Juego de Tronos, y José Antonio Aguilar, en representación de Arafilm Fest, red de festivales y muestras de cine. Buenas noches. Los nominados al mejor cortometraje son El nuevo barrio, de Víctor Izquierdo. ¡Calmaros todos un poco, por favor! Madreselva, de Nata Moreno. Celia, cariño, mira, a ver, esto. Tienes un shock del miedo, ¿vale? Tú no sabes nada de este asunto. Yo la he liado y yo la desliaré. No, Ramón, que te calles, joder. Soy heterosexual, no un depravado. Regreso al armario, de Gerald Fillmore. Para poder vivir mi heterosexualidad en libertad. El problema es que yo quería ser actor. Y me metí en la escuela de teatro y ahí había gays y yo quería parecer normal. Y luego me metí a estudiar canto y había más gays y yo quería parecer normal. Y luego estudié danza y ahí todos eran gays, Lucía. El peor oficio del mundo, de Luis La Rodera. Hola, la 419. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenas noches, otra gran noche más del cine aragonés. Permitidme que solamente dé un dato. En 2023, el 6,5% de la población aragonesa acudieron a alguno de los 25 festivales que formamos Arafilm Fest. Y dicho esto, el premio Simón 2024 al mejor cortometraje de ficción y animación documental es para El nuevo barrio. Bueno, muchas gracias a la Academia. He de decir que yo empiezo a estar ya un poco preocupado. Acabamos de cambiarnos de local y no sé si vamos a tener que buscar uno más grande para todos los premios de Víctor. Pero bueno, en principio, chicos, muchas gracias a todo el equipo, a Mario, a Víctor por hacer esto posible. Y a nivel personal, a mi mujer por aguantar esos raticos antes, durante y después de los rodajes. A mis padres y a toda mi familia y amigos por aguantarme tal y como soy y por quererme. Os quiero a todos. No es la primera vez que subo y estaba cayendo en ello y digo, se me ha olvidado agradecer en primer lugar a la Academia, que es la que hace posible estos premios y la que hace posible que estemos hoy todos aquí, tanto a la nueva, que es a la que ha pasado el testigo la anterior, y a la anterior por todo el trabajo que llevan con ello. Y antes se me ha olvidado en el Simón de Dirección decir que el Departamento de Dirección no solo es el director, sino que son también script, ayudantía de dirección, así que le dedico el de mejor cortometraje a Milara Meléndez y a Juan López de la Osa. Muchas gracias a la Academia. Esto es darnos más fuerza
Estamos en un momento en el que somos casi todos adictos al móvil, no somos capaces de ver una serie o una peli sin mirar un momento el móvil. Por eso es tan importante ir a los cines. Haber visto La Estrella Azul o el documental de Manolo Cabeza Abuelo en una sala ha sido bestia y es lo que deberíamos hacer más, porque es un momento en el que te sumerges en ver una historia. Entonces, este tipo de eventos nos da, yo creo, fuerzas a todos para seguir por ese camino y que las salas de cine sigan funcionando. Muchas gracias. Entregan el premio al mejor documental la guionista y directora de la Academia de Cine de Valencia, Teresa Cebrián, y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Yuste. Buenas noches, enhorabuena a todos los premiados y a todos los nominados. Y a continuación, pues todos los nominados al mejor documental. ¿Qué es esto? El olvido del mar, de Mireia Abrisqueta. De las memorias de Don de Buen. Con 1000 ventanas. De Lorca a Lorca, de Germán Roda. Hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Era maestra también. Decían que era bruja, de Judith Prat. Esa solidaridad y esa unión entre las mujeres a la hora de amasar el pan, a la hora de organizar fiestas, a la hora de... Y misiones pedagógicas. Moliner y compañía, de Javier Albero y Cristina Calvet. Letras y modernidad de pueblo en pueblo. Buenas noches, qué honor estar aquí, muchísimas gracias. Y el premio Simón 2024 al mejor documental es para El olvido del mar de Mireia Abrisqueta. Qué nervios estar aquí arriba. Yo digo siempre que cuando haces un documental sabes cómo empiezas, pero realmente no sabes cómo acabas. Este documental iba a ser un homenaje a Odón de Buen y a todos los científicos y científicas que al acabar la Guerra Civil tuvieron que exiliarse y durante 40 años estuvieron en el olvido. Pero el proyecto se fue complicando y acabó siendo, pues eso, 2 años de trabajo y la cosa más complicada que hemos hecho. Por eso quiero compartir este premio con todo el equipo, bueno, con las instituciones que nos han apoyado económicamente, porque sin ellas no sería posible hacer trabajos como estos, por supuesto, el equipo artístico, el equipo técnico y especialmente a las 3 personas que durante los 2 años que nos costó sacar adelante este documental estuvieron conmigo. Ana Esteban, que ya la habéis visto, Marisa Fleta, por su talento y por su implicación, que es mucho más que una editora, y Raúl, porque bueno, es la persona que está a mi lado, que se implica en todos mis proyectos y que cree en mí, incluso cuando yo, pues eso, me da el bajón y digo, esto no va a ningún sitio. Y él, que sí. Y bueno, aquí estamos, o sea, al final lo conseguimos acabar. Por eso quiero dar las gracias a todas esas personas que trabajan para que unos pocos podamos hacer realidad nuestros sueños, ¿no? Que son esos trabajos. Gracias. Entregan el premio al mejor largometraje la alcaldesa de Teruel, Emma Buch, y el director y guionista Javier Macipe.
Buenas noches a todos. Me van a permitir que diga unas breves palabras. Voy a dar por reproducidos los saludos de nuestra directora de la Academia de Cine Aragonés. Y unas breves palabras para hacer 3 agradecimientos. En primer lugar, a María José, a la Academia de Cine Aragonés, porque desde el Ayuntamiento de Teruel teníamos mucha ilusión por poder hacer esta gala de los Premios Simón en Teruel. Nosotros queremos que Teruel sea una ciudad de cultura y para ello es fundamental que cualquier evento cultural aragonés tenga también su sede en Teruel. Y si para ello el Ayuntamiento tiene que poner su granito de arena, ahí vamos a estar siempre. Por tanto, un agradecimiento enorme a la Academia. Un agradecimiento a Nacho Navarro, de verdad, porque, bueno, ¿qué voy a decir yo, que soy de Teruel de toda la vida? Lo que ha sido lo que es el Cine Maravillas para Teruel. Esa sala donde el cine, la cultura. Y, por cierto, no se ha dicho en ningún momento, pero también Nacho es quien llena las noches de verano de cine en nuestro Parque de los Fueros, también a través de la colaboración con el Ayuntamiento de Teruel, que ha sido nuestra forma de colaborar, de aportar para que también el Cine Maravillas tenga ese impulso. Nos vas a tener siempre a tu lado y, si hace falta, pues un poquito más, Nacho. Y, por último, como espectadora, quiero dar las gracias a todos los profesionales que estáis aquí, directores, actores, maquilladores, vestuario. Todos vosotros hacéis posible esa magia del cine, que es una industria, que es una cultura, sí, pero responde sobre todo a una necesidad que tenemos los seres humanos de contar historias. Desde que el hombre es hombre, ha contado historias a través de las imágenes. Primero como podía, en las cuevas, en las paredes de los templos, en los lienzos, hasta que vimos que esas imágenes podían tener movimiento a través del celuloide. Por tanto, vosotros estáis respondiendo a esa necesidad que tenemos las personas de contar historias. Por tanto, muchas gracias por vuestro trabajo. Y ahora sí, vamos a conocer quiénes son los nominados al mejor largometraje. Manolo Cabezabolo, de José Alberto Andrés Lacasta. Que somos pasotas y pasan de todo lo nuestro. La gente pues se descuadra un poco la opinión. Igual no acertaban mucho realmente quién tenían ahí. La manifestación. La danza en Zaragoza, de Antonio Baldovín. Un alma en movimiento. Toda la vida, durante siglos y siglos, una persona cuando escucha música baila. Tengo el alma putrefacta. Una noche con Adela, de Hugo Ruiz. ¿Tiene fuego? Me gustaría entender el porqué de tu plan. Satisfacción personal. Diría incluso que justicia divina. ¿Este es tu padre? Hoy es Todavía, de Carmen Jiménez. Seguro. ¿Quién? De pareja ni hablamos. Solo penséis en la jorga a los jóvenes. Y el premio Simón al mejor largometraje es para José Alberto Andrés Lacasta por Manolo Cabezabolo. Bueno, emocionado. En primer lugar, muchas gracias a mis compañeros de viaje, a Ducardelin Studio, a Ana, a Javi, a Manu, a Michel, a mi querida Leo. Gracias y mil gracias por acompañarnos durante estos años de trayectoria con esta película y con todas las que estamos produciendo y que estamos súper contentos y ojalá esto sea un pasito más. Muchas gracias a todo el equipo, a todo el equipazo con el que he contado, tanto los amigos y amigas de Zaragoza, como los de Bilbao, como los de Madrid. Gracias a todos. Ya lo celebraremos, ya, no os preocupes, que ya lo celebraremos, ya esto. Y sobre todo un recuerdo y muy emocionado. Estoy un poco emocionado porque tengo aquí a Manolo.
sea, Manolo no ha podido venir, pero lo tengo aquí. Han sido muchos años de convivencia, muchos años de compartir cosas muy bonitas, pero cosas muy duras. Y sobre todo, Manolo me decía, dice, si te dan algún premio de esos, diles que, por favor, que hagan mención a la enfermedad mental. Que no somos bichos raros, que necesitamos que nos apoyen, que necesitamos que nos entiendan, que no necesitamos paternalismo, sino que necesitamos horizontalidad y necesitamos que nos acompañen y que esto pase a otra dimensión, tanto asistencialmente como socialmente a la hora de implicarnos en la sociedad. Muchas gracias a la Academia y que viva el punk, coño. Pues casi sin darnos cuenta llegamos a los títulos de crédito de esta gala de entrega de premios de los Premios Simón. Ha sido un verdadero honor poder formar parte de este evento, sin duda alguna, la fiesta de nuestro cine. Y para la despedida, pues quiero tomar prestadas las palabras que dijo el poeta cuando afirmó que hoy sueño que estoy aquí, de vosotros acompañado, pero en otro estado, en una pantalla me vi. ¿Qué es la vida? No, una comedia. ¿Qué es la vida? Una ficción. Sí, un drama, una de amor para el mayor y el pequeño. Que toda la vida es sueño. Y en Aragón, los sueños, cine son. Sigamos soñando cine, sigamos haciendo cine. Enhorabuena a todos los premiados y feliz noche a todos. Os esperamos en los Premios Simón del 2025. Buenas noches. Por favor, suban al escenario todos los premiados y entregadores para la foto de familia. Muchas gracias y hasta la próxima edición. La noche que tú me miraste, la noche encantada que yo te miré. Las estrellas suspiraban de alegría y una alegre melodía que a tu lado yo escuché, que a tu lado yo escuché. Bossa nova en tu mirada, bossa nova en tus palabras, bossa nova junto a ti. Fue bailando bossa nova, fue con esta bossa nova como yo te conocí. Puede ser que me recuerdes cada día más y más, pues con esta bossa nova yo he soñado que muy pronto a mi lado volverás. La vida nos fue separando y el uno del otro nos quiso alejar. Yo te quiero porque espero cada día que por cosas de la vida nos volvamos a encontrar, bossa nova en tu mirada, bossa nova en tus palabras, bossa nova junto a ti. Fue bailando bossa nova, fue con esta bossa nova como yo te conocí. Puede ser que me recuerdes
con esta bossa nova. Yo he soñado que muy pronto a mi lado volverás. La 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 la.